Y empezamos. Bueno, muy buenas tardes. Hoy es 22 de febrero, sábado, día de tertulia. Agradecer la presencia de todos ustedes en este espacio de conversación, de debate, de generación de propuestas en la que planteamos soluciones a todo aquello que nos preocupa. Saludar al profesor Yamil Cárdenas y al profesor Luis Daza por su amabilidad y por su generosidad de participar y ofrecernos su conocimiento. Les dejo la palabra, profesores. Adelante. Gracias, querido Guido. En primer lugar, me siento muy halagado de poder compartir con todos y cada uno de ustedes este espacio virtual que de una u otra manera nos llena, no solamente como profesionales, como personas, sino nos abre ciertas luces en algo que es tan importante en este siglo XXI. Y esta importancia está relacionada justamente con el conocimiento. En esta sesión de hoy, en esta tertulia, tengo la oportunidad de compartir esta sesión con un gran colega. Somos parte de la compañía Agenotech, que estamos dedicados justamente a la tecnología, desarrollar modelos de inteligencia artificial que están surcando en el mundo de la competitividad. Quiero transportar a todos y cada uno de ustedes mi expertise como doctor en inteligencia artificial para poder llenar conocimiento. Quiero pasarte, Luis, la palabra, por favor, para este importante evento. Gracias, buenas tardes a todos. Es un sentimiento compartido el que tenemos, Yamil. Para mí también es un verdadero privilegio poder estar con todos ustedes, compartir nuevamente contigo. Creo que ya llevamos 2 años en esta práctica en la Universidad Católica, bueno, en diversos escenarios, sí, con el Grupo Nueva Economía también, y trabajando siempre sobre estos temas que son muy relevantes y que definitivamente se están volviendo importantes conductores de nuestra sociedad. Entonces, bueno, no demos mayor preámbulo y arranquemos con lo nuestro, con esta tertulia que hemos preparado para el día de hoy. Perfecto, Luis. Desde esta perspectiva de tertulia, me gustaría darle ese sentido. No quiero ser académico en esta reunión, porque para plantear temas académicos estaríamos en un diplomado, estaríamos en una maestría o un doctorado. Lo que queremos hacer en esta sesión es conversar con ustedes. ¿Y qué te parece, Luis, si conversamos entre nosotros para darle ese sentido y romper ese hielo que normalmente vivimos día a día en la academia en términos de una educación virtual? ¿Qué te parece si nos lanzamos al estrellato conversando nosotros? ¿Qué te parece? Fabuloso. Adelante. Ok, Luis. Mira, en esta sesión que tenemos el día de hoy está orientada expresamente a qué es lo que se pretende en la inteligencia artificial, pero se pretende desde una perspectiva de hoy a futuro, ¿ok? Hay dos fases que son muy importantes. La inteligencia artificial antes al 22 de febrero 2025 y lo que viene más tarde. Creo que soy el indicado porque yo soy un profesor vintage. Soy un profesor vintage, por no decir soy un profesor recontra antiguo, para plantear un poquito cuál ha sido la tendencia
de lo que viene de atrás hacia hoy. Y me voy a remontar rápidamente. La creación. Esta obra de arte fantástica de Miguel Ángel. Aquí hay un ser supremo, la creación del hombre, el punto fundamental, la sinapsis de esa creación. Esto fue muchos años, muchos siglos, el criterio de esa vida y de ese conocimiento. ¿Qué ocurre? Desde el año 50 a la fecha. Esa sinapsis se convierte en hombre-máquina. Y hemos ido viviendo desde noviembre del 2022 a la fecha una explosión de algo que llamamos la inteligencia artificial y que mucha gente definitivamente se ha quedado pasmada por los resultados que se tienen. Pero no puedo decir que esta imagen es futuro, esta imagen es pasada. El hombre ha creado la máquina y ahora la máquina está con posibilidades de conectarse al humano y de crear cierta sinapsis máquina a máquina. Siglo XXI, 22 de febrero de 2025. Aquí entramos a otro mundo apasionante, que es lo que nos cambia el conocimiento, nos cambia el futuro con todas las disciplinas que se van aunando. La física cuántica. El desarrollo que tenemos 22 de febrero 2025, me van a disculpar que repite esa fecha que es hoy, tenemos unos avances hacia atrás en este mundo de la física cuántica. Y aquí quiero tocar a este gran personaje, Michio Kaku, profesor físico, salió como el explorador de la física cuántica, seguidor de Stephen Hawking, maneja la teoría de cuerdas y maneja ahora la inteligencia artificial desde la perspectiva de la física cuántica. Este texto que tienen que buscarlo, sea un psicólogo, sea un ingeniero civil, sea un experto en nutrición, sea un experto en esoterismo, en lo que quiera, porque la inteligencia artificial y la mente humana se ha vuelto transversal a las disciplinas. Y este libro, que yo lo transmito a todos ustedes, El futuro de la mente, nos da una pauta fantástica de lo que la inteligencia artificial puede llegar a ser con la mente humana. Luis, ¿tú has visto ese documental que se llama We Need to Talk About Artificial Intelligence, traducido al No, español? lamentablemente. No, no. Necesitamos hablar de inteligencia artificial. Colegas, las 53 personas menos 3, 50 personas de este auditorio tienen la oportunidad de ver un documental fantástico en Netflix o en el mundo del streaming. Necesitamos hablar de inteligencia artificial. Este documental ha sido desarrollado hace 3 años y medio atrás. ¿Por qué hago rememoración a esto? Porque ese documental parte de un trabajo de ciencia ficción que lo hizo un gran cineasta, Kubrick, ¿ok? El famoso director de películas, La Naranja Mecánica, etcétera, etcétera. Y él tiene un trabajo muy interesante que lo llamó 2001, La Odisea del Espacio. Fíjense ustedes que esta obra de arte del cine data de los años 60. Y allí se pensaba que el 2001 iba a ser la Odisea del Espacio. Pero a partir de esa imagen fílmica, sonido, gran sonido, ¿sí?
gran imagen, gran contenido, hay un punto en el que el monitor de la nave espacial, el responsable de la máquina, que era un humano, le da una orden a esa máquina que en esa época era inteligente y el momento en que toma una decisión el humano, da la orden a la máquina y la máquina hace un reject. ¿Qué significa eso? Rechaza la instrucción y toma sus propias decisiones. Imagínense, colegas, amigos, en los años 60 ya se tenía esa imaginación, ¿ok? Pero ¿qué pasa ahora? Y hemos pasado el 2001 hace 24 años, ¿verdad? 24 años. ¿Y cuál ha sido el avance? En este documental tienen entrevistas con gente famosa en términos de la industria de la tecnología, como es Elon Musk, Michio Kaku, estamos hablando de Richard Rosenberg, estamos hablando de gente famosa como eh, Zuckerberg, Facebook, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de gente especializada y un experto en la teoría de la singularidad, que es Raymond Kurzweil, que menciona cómo debemos vivir con tecnología. Pero en todo ese preámbulo, Luis, ¿tú qué entiendes por inteligencia artificial? ¿Tú crees que estamos realmente viviendo la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu criterio al respecto? Porque yo tengo un criterio bien marcado. Mira, considero, considero que se han hecho muchísimos avances en los últimos 20 años. Ahí rompamos un poco el paradigma o la idea que desde 2022, desde noviembre de 2022 es que se detona. Es un hito importante, lo hemos conversado en varias ocasiones, con la generación de los LLMs, pero la inteligencia artificial ya estaba presente mucho antes. Acabo de ver que está conectado el profesor Marco Antonio Fernández. Con él hace 2 años tuvimos la oportunidad de compartir justamente un conversatorio sobre transformación digital en las organizaciones y hablamos un poco de inteligencia artificial. Y ahí me hace recuerdo que justamente mencionamos en esa instancia todos estos elementos. La inteligencia artificial está presente desde el año prácticamente 57, que es uno de los detonantes más importantes, ¿verdad? Está presente en muchos ambientes. La adaptación de la inteligencia artificial sobre muchas tareas de distinta naturaleza se ha visto de manera efectiva revolucionarse en estos 3, 4, 5 años probablemente. En los dispositivos celulares, ¿sí? En los dispositivos celulares ya teníamos muchos elementos de inteligencia artificial. Las redes sociales también ya estaban trabajando con esto. Entonces, la teoría de la singularidad que tú comentaste nos dice que para el año 2032 de alguna forma podríamos llegar a lo que yo denomino I3 y en algún momento ya les voy a poder explicar lo que es I3, pero creo que, creo que ahí hay un punto de repente de divergencia entre tu posición y la mía, creo, no sé, Yamil. Ok, Luis, gracias mil. Una posición que es una posición real. Nuestros profesionales a nivel país, a nivel académico, tienen esa perspectiva. Pero yo voy a partir de un concepto, ¿ok? Inteligencia humana e inteligencia artificial. Todo lo que Mm. están viendo con azul es lo que la inteligencia artificial puede hacer en este momento, ¿ok? La inteligencia artificial puede procesar información de una manera fantástica. Imagínense ustedes el cargar un WhatsApp, el cargar un Google, el cargar un Netflix en segundos. Lo hace, procesa la información, aprende. Tenemos unas redes neuronales de aprendizaje a través de perceptrón, multiperceptrón,
redes neuronales de Hopfield, tenemos transformers, etc. También ya toma decisiones esa parte azul que la llamo inteligencia artificial. Toma decisiones. El momento que usamos un chatbot, está tomando decisiones. Y algo interesante de esto es que puede adaptarse a nuevas situaciones. También la inteligencia artificial tiene capacidad cognitiva para resolver ciertos problemas. Ahora estamos manejando unas redes neuronales, pero espectaculares, utilizando la física cuántica, manejando ordenadores cuánticos que son diferentes a la tradición de un hardware estándar de muchos años. Pero además, esa inteligencia artificial puede comprender conceptos complejos. Cuando yo hago una pregunta en el chatbot, estoy preparando para que esa máquina pueda comprender conceptos complejos. Pero lo que no puede hacer todavía, y esa es la parte que está con rojo, que es la inteligencia humana, es expresar emociones y establecer relaciones sociales. ¿Ok? Pero además, la inteligencia humana es privativa de la capacidad por ahora de desarrollar principios, ética y valores, y lo que muchos en términos de comportamiento humano llamamos conciencia. Entonces, desde mi perspectiva, desafortunadamente, mi visión es que no existe la inteligencia artificial todavía. Si bien es un nombre, estimado Luis, inteligencia artificial, para mí, el momento en que sea la verdadera inteligencia artificial es el momento en que la máquina, los algoritmos, la programación tenga capacidades de expresar emociones, establecer relaciones sociales, principios, ética y conciencia. Y muchos dirán, pero no vamos a llegar nunca a ello. ¿Qué es lo que está pasando? Esta es una red neuronal biológica, la nuestra, y esta es la red neuronal artificial. Muchos ven estos dos gráficos y dicen, ¿es chino mandarín? Sí, es chino mandarín, porque mucha gente no sabe cómo es el mundo de ese comportamiento cerebral del hombre. Es un universo fantástico que todavía seguimos investigando. Y acá en la parte inferior tengo esa simulación de ese cerebro humano a las redes neuronales. Entonces, ¿qué viene a ser la inteligencia artificial? Un nombre que salió en los años 50 en una conferencia de Dortmund. Se les ocurrió a los grandes expertos como Alan Turing, McCarthy, Minsky, a Rosenberg y otros mencionar que deberían tener una aplicación llamada inteligencia artificial. ¿Y qué era la inteligencia artificial? Programas, algoritmos, programación, simulación, aprendizaje. Y lo llamaron así. Y a partir desde los años 50, Alan Turing, un gran profesor que tiene la máquina que descifró, que tiene, bueno, él falleció, pero se tiene la máquina que todavía se maneja el test de Turing. ¿Y qué es el test de Turing? El momento en que la máquina puede tener una conversación similar a la del humano. Todavía no se ha llegado a esa validación. Todavía el humano está por encima de muchas capacidades, pero está en dificultad en otras debido a las características computacionales. Entonces, como decía Luis, definitivamente esta inteligencia artificial, entre comillas, que para mí todavía son programas. Es como hablar de un Word, un Excel, un PowerPoint, un, un streaming project en términos de desarrollo, aplicación, que me permiten, con el nombre de inteligencia artificial, hacer
trabajos que podría reemplazar al humano. Así de simple, colegas. Desde esa perspectiva, desde esta evolución de los años 50 adelante, aparece en noviembre del 2022 el famoso ChatGPT, OpenAI, aparece Elon Musk, aparece todo un grupo de gente desarrollando esta aplicación, este programita que se ha vuelto parte de nuestras vidas. Tenemos el asistente 24 horas del día, 7 días a la semana. ¿Y qué decían estos expertos cuando sale en noviembre del 2022 esta aplicación? Elon Musk, Michio Kaku y Raymond Kurzweil dicen en el 2050 vamos a llegar a la singularidad. What does mean singularity? ¿Qué significa singularidad? Vivir máquina, hombre. Esa es la singularidad. ¿Y en qué momento vamos a vivir? Ahora estamos viviendo. Hay un concepto que se maneja mucho ahora que se llama el co-intelligence. Es vivir con la inteligencia, estas máquinas, estas aplicaciones, estos algoritmos. Pero ¿qué dicen estos caballeros? Dicen, el 2050, esa máquina va a poder tener conciencia, principios, valores, va a tener algo muy importante que son sentimientos. Alguno dirá, pero es ciencia ficción. Hay muchas cosas que parecían ciencia ficción. Por ejemplo, con la inteligencia artificial ahora tenemos el BrainNet. Es la conexión telepática de cerebros. Eso ya lo comercializan prontito. Ya se han hecho pruebas. En vez de hablar, en vez de mandar un texto, yo me voy a conectar cerebralmente con otra persona. Eso ya está. La mutación de materia, gracias a la inteligencia artificial también, eso ya está en el mercado. Ya se han hecho pruebas. Y algo fantástico es la exploración del cerebro. Estos caballeros coincidieron, y eso que no se han puesto de acuerdo entre ellos. Decían 2050. Pero ¿qué anuncia Elon Musk? Aquí hay un punto de inflexión, estimados amigos. Elon Musk anuncia el 25-26, llegamos a ese concepto de manejar ciertos principios privativos del humano, su conciencia, principios, valores. Y uno dirá, ¿pero cómo? ¿Dónde se maneja todo ello? Está en nuestro cerebro. Y estamos creando cerebros fantásticos. ¿Pueden creer ustedes a la fecha? Se ha digitalizado el cerebro humano. ¿Es obra? No, no creo. Sí, se ha digitalizado el cerebro humano y se sacó un backup, un duplicado en un dispositivo electrónico donde se mantiene toda esa estructura digitalizada. Y en esa estructura digitalizada está la memoria, están los principios, todo el componente cerebral. Entonces, lo que nos viene este año y adelante es algo fantástico en crecimiento de tecnología. Hasta este momento hemos trabajado con una inteligencia artificial generativa, conversacional. El empresario que no tiene acceso a su chat GPT, a su Gemini, a DeepSeek, y hace 3 días sacó Elon Musk su producto que revoluciona el mercado de estas tecnologías con su empresa Neuralink. Se llama Grok 3. ¿Y qué es lo que anuncia Elon Musk? Anuncia acceso gratuito a Grok 3 con capacidades de procesamiento con ordenadores cuánticos.
Y el modelo desarrollado por esta empresa XAI, que es Neuralink, permitirá un avance fantástico. El empresario, hasta febrero 22, 2025, que no ha entrado a manejar texto a imagen, texto a código, texto a video, texto a música, texto a finanzas, texto a crear cursos, texto a la parte logística, texto a streaming, está rezagado. Niños de 10, 12 años, generación AA, que han nacido ya con el chip de la IA. Estimados colegas, este es el mundo que ya es pasado. ¿Qué es lo que pasó recientemente? China lanza el DeepSeek, pero sin embargo Grok 3 tiene ventajas muy grandes. Si no han podido entrar, estimados amigos, a todas esas posibilidades generativas, yo les propongo esta herramienta que se llama poe.com. Ingresan a Google, poe.com. Se inscriben y aquí tienen un explorador suite de todas las aplicaciones existentes de, entre comillas, esos programas llamados inteligencia artificial para que manejen texto a texto, texto y más, todas las opciones. Aquí está ChatGPT 4.0, el Gemini, aquí está DeepSeek, ya está el Grok, fíjense ustedes, ya está actualizado. Está Llama, está Cloud, está Omni, está una serie de aplicaciones. Y aquí les voy a mostrar simplemente como concepto. Aquí tengo mi chatbot desarrollado por mi persona que se llama Botiamil. Aquí, en este POE, disfruten generación de imágenes, 100,000 aplicaciones, audio y video, 100,000 aplicaciones, popular, 100,000 aplicaciones, traducción, 100,000 aplicaciones, hobbies, 100,000 aplicaciones, programación en computadoras. Tienen una variedad impresionante de estas tecnologías. ¿Pero qué es esto? Esto simplemente es un programa, un aplicador que me permite desarrollar, integrarme, tener un asistente, pero la parte más importante es cómo preguntar a ese asistente. Y para eso inclusive, fíjense cómo la tecnología ha cambiado. Ahora hay una nueva profesión que se llama el prompt, ingeniería del prompt. Hay universidades que están dando esas capacidades para preguntar a estas aplicaciones. ¿Dónde está? Está ahí. ¿Dónde están los programas? Están transversalmente en nuestras vidas. Está en manufactura. En esta foto, todo es inteligencia artificial. ¿Dónde hay una persona acá poniendo un tornillo? Ya no hay. Todos estos autos de Tesla que están viendo al lado es su fábrica full robótica. Medicina. Aquí tenemos grandes posibilidades. Vean, este quirófano, full inteligencia artificial, colegas. Y aquí tengo un robot haciendo una operación autónoma. Estamos viviendo transversalmente. Y en la educación estamos transversalmente influenciados por estas tendencias. Pensar que la inteligencia artificial va a desaparecer, eso nunca será posible. Es como cuando entró el celular o el internet. La IA se queda con nosotros como programas, como algoritmos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que adaptarnos a eso. Y ahí viene el enfoque de los profesionales del siglo XXI. ¿Dónde vamos a llegar? Vamos a llegar muy lejos.
Voy a tomar la frase de Michio Kaku. La IA nos vuelve más inteligentes. Alguno me dirá, pero ¿cómo? Ahora ya los estudiantes en la universidad ya ni leen. Se vuelve más inteligente cuando el humano sabe manejar principios, valores, ética. No es a tomar un documento copy-paste. Eso no funciona. Otro refrán de Michio Kaku. La IA al bueno lo vuelve más bueno y al malo lo vuelve más malo. Obviamente que en este mundo de la IA no todo es color de rosa. Hay puntos críticos que lo vamos a ir tocando en los minutos que vienen. Este es el aparato, lo puse para que ustedes puedan ver. Este es el aparato que digitaliza el cerebro de las personas. Lo vuelve bits, unos y ceros. Es la máquina, es un computador cuántico de Google que tiene capacidades impresionantes de desarrollo. Por eso tenemos respuestas tan rápidas en esos programas de ChatGPT, en Gemini, etcétera. La aplicación de lo más Rock 3 está manejando 200.000 unidades H100 de NVIDIA basados justamente a un computador cuántico. ¿Ok? Alguno dirá, pero esto no está destrozando el medio ambiente. Efectivamente, hay problemas porque se refrigera con agua, pero también hay soluciones. ¿Ok? El planeta Tierra tiene 75% de agua. ¿Sí? ¿Por qué no usamos la inteligencia artificial como asistente para resolver esos problemas? Esta es la última imagen que quiero pasarte, Luis, que es algo espectacular. Reciente, es una información reciente. Nolan Arbor es el primer ser humano en recibir implante cerebral desarrollado por la compañía Neuralink, utilizando full inteligencia artificial. ¿Quién podía pensar un implante cerebral? ¿Qué se ha hecho? Se ha sacado un duplicado del cerebro de Nolan, se ha manejado la digitalización y se ha acomodado todos los circuitos de inteligencia artificial máquina a este colegio. ¿Qué te parece, Luis? ¿Algún comentario extra? Todo este mi bagaje vintage. He querido hacer un viajecito hasta el día de hoy. Hola, hola. Perdón, Tu estaba micrófono está con apagado. el micrófono apagado, sí. Me parece, sí. Algún día va a haber una IA Active. que lo activa automáticamente, ¿no? Sí. Bueno, mira, me parece fantástica la forma en la que lo has abordado, la forma en la que has recuperado eventos que son sumamente importantes. Y y hay cosas, hay elementos que me parece que tienen que, de alguna forma, empezar a cerrarse, pero otras no van a poder cerrarse todavía. ¿Qué quiero decir con todo esto? A ver, en pantalla ustedes tienen ahí a Yuval Harari, un prolífico escritor. Esta obra, Nexus, ha sido publicada el año pasado, a diferencia de la de Michio Kaku, que ha sido publicada en 2014, que no porque sea de 2014 quiere decir que esté desactualizada. Es Michio otro Kaku vintage. No, no creo que pase por eso. Michio Kaku es una de las mentes más grandes que existe en la humanidad hoy en día. No estoy criticando su obra, no estoy criticando de ninguna forma, por si acaso, quiero acentuar ese punto, ¿sí? No estoy criticando el libro o la consulta a ese libro, sino que, em, mira, una perspectiva muy interesante nos está planteando Yuval Harari, que él no es esencialmente un físico como lo es Michio Kaku, ¿sí?
Él en su obra, en esta obra, Nexus, yo tengo que confesar que todavía no le he terminado de leer, ¿sí? Estoy todavía pasmado con los primeros capítulos y de hecho, lo que te voy a poder comentar en este instante hace referencia solamente al prólogo. Si me permites compartir la pantalla, por favor, Yamil. Dale. Muy bien. Entonces, yo voy a retomar donde nos habíamos quedado. ¿Sí? ¿Qué es lo que establece este señor en el prólogo de su libro? ¿Sí? Hace referencia a esta película. Ahora me toca preguntarte, Yamil, ¿tú has visto esta película? Esta sí es vintage, ¿eh? También. Es bastante vintage. Correcto. Es Sí, una obra de arte en términos de los dibujos animados, ¿no? definitivamente. Y sabes que la música que se ha adaptado acá, eh, a los músicos a los cuales se ha referido, todo eso, es definitivamente una obra de arte. Sí, de repente, para mí llega a ser la obra más significativa que ha realizado Disney Studios. Pero no vamos a hablar de eso. Hablemos, hablemos de lo que hace referencia el libro de Harari, el libro de Nexus. Nos dice, nos hace una serie de planteamientos y se los estoy proponiendo acá en esta diapositiva. ¿La IA nos hace más sabios o nos hace más poderosos? ¿Y qué es lo que pasa? En esta película, ¿recuerdan ustedes qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los hechos que marcan todo el desorden, el desastre que se genera? Eh, el maestro brujo le deja, ¿sí? Lo deja a Mickey Mouse solito, que él era un aprendiz, o sea, ni siquiera era un aprendiz, creo que él se dedicaba solamente a hacer la limpieza y cosas así. Y deja sus elementos de magia, creo que su varita, si mal no recuerdo, la deja ahí expuesta el mago y se va. Y lo que hace Mickey Mouse es ve que tiene una herramienta que le puede ayudar a mejorar significativamente su trabajo sin que él tenga que estar haciendo demasiado esfuerzo. ¿Les resulta familiar ese procedimiento? Miren que, que la película de fantasía evidentemente es superior al 57, superior a Alan Turing, o sea, es mucho, me parece que es de la década de los 70, 60, ahí realmente estaría dando una imprecisión, lo lamento, pero ¿qué sucede? Que lo que hace Mickey Mouse es tratar de automatizar su trabajo a través de la magia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Se le sale de control. Por eso es que se formula en todo esto el famoso dilema del aprendiz de brujo, porque nosotros estamos invocando tecnologías y definitivamente no sabemos cómo contenerlas. Entonces, yo recuerdo hace algún tiempo atrás contigo tuvimos una idea fantástica de proponer un curso de posgrado para tema de analítica de datos, etcétera, etcétera, y nos íbamos a basar en uno de los libros, caramba, se me fue ahorita el nombre del autor, pero de repente tú me puedes hacer recuerdo, se llama Data Storytelling, es decir, Correcto. no me acuerdo cómo, empieza con C su nombre, ahorita tengo la foto de la portada del libro en mi cabeza y está bloqueándome el nombre del autor. Bueno, este libro básicamente te deja una enseñanza fundamental. Te dice, la toma de decisiones con datos es mucho más efectiva. Y viene Harari, después de que estuvimos trabajando todo esto, viene Harari con este libro y me dice, no, date cuenta, no puedes generalizar. No siempre más información te lleva o te conduce a una mejor toma de decisiones. Te lo propongo de esta forma, te dice el libro, y empieza a abrirte la ruta al reconocimiento de ciertos eventos, por ejemplo, en pleno siglo XXI. Si nosotros, tú lo has mencionado a Ray Kurzweil, ¿verdad? Que Correcto. él ha formulado una ley de rendimientos acelerados para, que es básicamente en lo que se apoya la teoría de la singularidad. Y por eso es que se asegura que en 2050 vamos a llegar a esa evolución, aunque
Von Neumann, el 57, ya de alguna forma había vaticinado que para el 2032 iba a pasar algo así, ¿no? Y eso obedecía justamente a una simple ecuación diferencial de primer orden y separable, ¿no? O sea, una ecuación diferencial bien sencilla en la que la solución es una forma exponencial. El desarrollo tecnológico va a crecer de una manera exponencial, entonces vamos a llegar a este punto en tal año, convergen las coordenadas en las que la tecnología nos puede llegar a sobrepasar. Bueno, todo muy interesante. Nosotros estamos a unos cuantos años de 2032, estamos también a unos cuantos años del 2050. Se supone que hemos tenido una gran cantidad de avances tecnológicos que la IA nos está acompañando desde hace, sobre todo en los últimos 18 años probablemente, desde que se han empezado a desarrollar cosas mucho más robustas en materia de aplicaciones de redes neuronales. De repente también estoy siendo un poco impreciso ahí, yo me estoy acogiendo a unos eventos importantes que manejo en la cabeza, entonces estoy de repente hablando ahí con un sesgo muy importante, pero eh, pese a que hemos llegado a esa serie de desarrollos, Yamil, hay cosas que no podemos manejar todavía. Las crisis ecológicas, las crisis geopolíticas y sociales. ¿Qué tal? ¿Qué opinas sobre eso, mi amigo? Correcto. Y para eso, querido Luis, ya son modelos, como tú bien lo has dicho, son modelos matemáticos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, para mí son programas. Si tenemos algoritmos, si tenemos programación robusta, tenemos hardware, máquinas que aprendan rápidamente, obviamente esas simulaciones se pueden dar, pero todavía no estamos preparados. Hacías cierto comentario al storytelling con datos, ya se me vino a la mente, es Cole. El autor es Cole Nussbaumberg, Correcto, exactamente. ¿no? Sí, Entonces, él en toda historia también comenta ese tema. Y ahí estamos que la ciencia de datos, porque todo es transversal, datos, estamos creciendo, somos ricos en datos, pero somos pobres en conocimiento. Cada somos pobres en segundo se va conocimiento. almacenando datos en telefonía, se va manejando datos en Facebook, en Instagram, los grandes Así es. computadores del cloud computing, datos, datos, datos y Datos, datos. datos. Y ahí Ah, entra transversalmente esas aplicaciones. Pero ahora te digo, Luis, soy optimista en el sentido de resolver muchas trabas que se tenían hasta hoy gracias a la inteligencia cuántica. Ahí mira, estamos manejando otra dimensión. Ya no hablamos del bit, que era el uno y cero. Ahora hablamos del qubit, que es una esfera de probabilidad de radio uno. Entonces, ¿te imaginas desde la perspectiva del programador, de la perspectiva del diseñador de la máquina, desde la perspectiva de procesos que corren en ese mundo? Pues vamos a llegar en algún momento. Yo me asusto cuando pienso en el 2050, 2070, ¿sí? Hombre máquina trabajando con sentimientos, con pasión. No sé, tal vez me enamoraría de mi microondas. mira, mi No, amigo. Son definitivamente probablemente va a ser el destino de la humanidad. De repente lleguemos a eso, ¿no? Nadie creo que pueda decirlo con precisión. En una tertulia de sábado de 22 de febrero, no vamos a poder resolver definitivamente esto. Pero mira, eh, me agrada escuchar que tú lo veas de una manera optimista. Yo más bien estoy viendo
analizando de alguna forma la conducta de sobre todo las grandes organizaciones que se han estado manejando en este entorno, me hace dudar un poco de si es que va a terminar esto en buenos puertos. Eh, Porque no se están tomando medidas sobre procesos que ya son prácticamente irreversibles, sobre todo cuando hablamos de crisis ecológicas. Yo me considero una persona, bueno, a ver, me considero una persona muy consciente ecológicamente y he quedado totalmente sorprendido cuando el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, ha propuesto definitivamente desvincularse de todos los protocolos medioambientales que se habían estado formulando en los últimos años. Ya lo había hecho antes, en su primera gestión, me parece, sobre el protocolo de Kioto, pero ahora se iba a retirar también del Acuerdo de París e iba a haber una serie de elementos también de los cuales se iba a desprender. Entonces, siendo que los Estados Unidos, así como potencias como los Estados Unidos, son los países que técnicamente están eh, trabajando con un impacto ambiental muy severo, ¿no? Pero no vamos a hablar sobre política, no vamos a hablar sobre preferencias políticas. Yo me quedo simplemente con la duda de si es que realmente todo esto se vaya a poder resolver. Pero todo esto nos lleva a un silogismo obvio, mi querido amigo. Mira, podemos decir con todo lo que hemos estado conversando hasta ahora que la IA no solo es una herramienta, sino un actor que puede moldear al mundo. Y esa es la parte que da miedo, ¿no? Sin que los humanos entiendan cómo o por qué. Y de prueba un botón. Hace un par de horas les he compartido un documento que ha tenido doble intención, ¿sí? Precisamente respaldar este tema. Es un documento que contiene bastantes elementos técnicos. Está sintetizado, desde luego, porque no podía entregarles un documento faltando minutos, hubo 2 horas para nuestro evento, entregarles un libro para que estudien redes neuronales, pues hubiera sido totalmente desatinado, ¿verdad? Por eso traté de condensarlo lo más rápido posible y de hecho después de haber yo pasado algunos filtros, me hice ayudar con la inteligencia artificial para poder todavía condensarlo un poquito más. Yo lo entiendo perfectamente ese documento porque gran parte de todos los elementos que están ahí han salido de mi puño y de mi letra y después se han ido condensando, 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 sin perder un hilo conductor, sin perder la estructura y el sentido práctico del documento. Pero vean ustedes que muchas de las personas, no necesariamente, y eso ha quedado demostrado en algunos comentarios, no necesariamente por la formación académica que tienen, es decir, hubo una persona que mencionó en el chat, esto me ha parecido una experiencia joya para poderlo mencionar. Alguien mencionó que pertenece a las ramas sociales. Dice, yo realmente no entiendo esto. No, que no se sientan mal. Ese era el objetivo era que definitivamente puedan expresar esa, ese sentir. Yo no entiendo. Más que un sentir, es en realidad exponer una verdad, ¿sí? No lo entiendo. Y es que la verdad bajo las condiciones en las que se los he entregado, era muy probable que realmente incluso personas, como hubo una persona un participante que dijo, yo soy ingeniero y tampoco le entiendo, quisiera ver esto en un ejemplo práctico. Bueno, es algo que lamentablemente por temas de tiempo y por el mismo sentido de esta tertulia, pues no vamos a poder hacerlo, ¿ya? Pero lo interesante acá es que eh, todos hoy en día, mira, si levanto las estadísticas que le estuve comentando a Guido hace unos minutos atrás, antes de que comencemos, te decía, más del 70% de mis estudiantes en primeros cursos de la universidad, porque yo estoy dando materias básicas en la universidad, ya ha tenido contacto con la inteligencia artificial. Ya sabe lo que es ChatGPT, sabe lo que es Claude, ya sabe lo que... Incluso me ha pasado que alguno de ellos me ha podido dar algunos consejos para que yo pueda alojar
a DeepSeek en mi computador, porque estaba teniendo yo problemas con Ollama y con un aplicativo con un add-on de Chrome que me iba a ayudar a tener una interfaz amigable. Más bien, él me ha ayudado a que pueda trabajar con LM Studio, era una plataforma que a mí nunca me había gustado, nunca me hizo sentir cómodo, pero ahora me tuve que readaptar a la plataforma y pude alojar de manera local en mi computador a una versión destilada de DeepSeek R1, ¿sí? Con 7 billones de parámetros que me está funcionando una maravilla. Es decir, el día de mañana, si yo quisiera formular alguna idea macabra, ¿sí? Lo podría hacer y esto no estaría alimentando ninguna base de datos, ni tampoco estaría utilizándose esos datos como entrenamiento para DeepSeek o para cualquier otra inteligencia artificial. Entonces, a qué quiero llegar con todo esto? Es que estos procesos ya los estamos conociendo, ya nos estamos empapando, ya estamos trabajando con LLMs, pero veremos que todo esto va mucho más allá de una técnica que es simplemente conversacional, ¿sí? Evidentemente, a través del text to video que tú lo has mencionado, se pueden generar maravillas que ya han aparecido muchas herramientas, InVideo, Sora, con sus defectos, con sus pros, DALL-E, Midjourney, Leonardo, etcétera, etcétera, para poder generar imágenes que puede que estén complicando la vida a los diseñadores gráficos, por ejemplo, les debe estar complicando un poco la vida. Eh, Yo en realidad creo que más bien se las está facilitando. ¿Sí? Para que puedan hacer pruebas instantáneas en cuestión de segundos y no tengan que estar haciendo modificaciones trascendentales que tengan que estar y tengan que estar pensando automáticamente en 20.000 propuestas, porque eso no puede pasar en un portafolio cuando tienen que presentar una propuesta. Eso es por lo menos lo que me dijo un par de amistades que son profesionales del área de diseño gráfico, ¿no? Entonces, está facilitando algunas profesiones y a otras de repente las está dejando relegadas porque son profesiones que de repente se sujetan a actividades que son monótonas, muy repetitivas y que fácilmente esto lo puede hacer la inteligencia artificial de una manera mucho más fácil y sin errores. Entonces, eso también está dejando un hueco en el entendimiento de cómo funciona, de cómo se está dando. Y si no lo podemos entender, también deberíamos poder llegar a otro silogismo obvio. Si no lo podemos entender, va a haber algún momento en el cual no lo sepamos utilizar correctamente y se nos pueda dar vuelta la tortilla y de repente las películas de Terminator, ¿sí? No sea simplemente algo propio del cine, ¿sí? Del séptimo arte, sino que lo podamos realmente vivir en 2050, ¿quién te dice? Pero bueno, hay muchos retos, hay muchos desafíos que nosotros como seres humanos tenemos que saber adoptar, tenemos que saber enfrentar para poder llegar a esa coexistencia y a ese grado de co-creación con la inteligencia artificial. Y, y les vamos a poder comentar a todos ustedes, a todos ustedes queridos amigos que están conectados en esta sesión, les vamos a poder comentar algo de lo que de alguna forma hemos venido trabajando como ideas con Yamil en todo este tiempo y que de alguna forma en el último tiempo, gracias incluso a los LLMs, en los que ya no existe un sistema puramente conversacional, sino más bien es un carácter de inspección, ¿sí? Que dista mucho de lo que es una conversación como tal. Desde luego la comunicación, la interlocución está presente ahí, pero la inspección, la ayuda que nos brindan los LLM sobre procesos de inspección es tal que realmente se pueden llegar a desarrollar cosas muy interesantes y por eso podemos decir que la co-creación está también ahí presente. No solamente es no solamente es una cointeligencia, sino que podemos llegar a una co-creación donde estaríamos vinculando los elementos de la inteligencia del ser humano que hasta ahora la IA no puede resolver. Y para eso tendríamos que abordar a las tres inteligencias fundamentales. Aquí no vamos a hablar sobre temas esotéricos de dónde está la inteligencia que se maneja a través del IQ, que la inteligencia emocional no está en esta clasificación. No.
Aquí estamos hablando de las inteligencias fundamentales, la inductiva y la deductiva. Una va de pequeño a grande, la otra va de grande a pequeño, pero la abductiva, la que tienen ustedes subrayada ahí, es la que todavía la inteligencia artificial no puede abordar. Y es lo que tú decías, emociones, ¿sí? Formas de planteamiento de normas, de valores, del mantenimiento de, sobre todo, bueno, valores éticos, por ejemplo, em, principios, todavía no los puede abordar de esa forma la inteligencia artificial. Tú ya lo dijiste también, mi querido amigo, ya la inteligencia artificial está tomando decisiones, pero son decisiones que están basadas técnicamente en un aprendizaje que se lo realiza por repetición, por refuerzo, ¿sí? En repetición, lo que es reinforcement learning, ¿sí? Y eso, si nosotros lo traducimos en una estructura más comprensible, a lo que nos conduce es a ver que la estadística y la matemática está presente en todo esto, que la recolección de datos es lo que está guiando a este tipo de inteligencia. Ya habíamos hablado contigo en varias ocasiones, pero es prudente, creo, volverlo a repetir en esta ocasión. Una definición de inteligencia que he encontrado en un libro hace un par de años atrás, que me decía, o que dice, la inteligencia no es más que la capacidad de poder anticiparse. Y me parece fantástica esta definición porque engloba muchos de los procesos cognitivos que tiene el cerebro o la persona, una persona a través del cerebro humano. Entonces, si nosotros nos dejamos conducir por la experimentación, por la experiencia, estaríamos trabajando puramente sobre inteligencia inductiva y deductiva y estaríamos redundando en lo que hace la inteligencia artificial. Pero el ser humano tiene la creatividad, tiene también la forma en la que puede llegar a expresar algunos sentimientos, como bien también tú lo has explicado, y eso es algo que hasta el momento es irreplicable por parte de la inteligencia artificial. Pero esto nos abre una pregunta, mi querido amigo. Nos abre una pregunta y me gustaría saber qué opinas sobre esto. ¿No será que nosotros, o que dentro de los avances tecnológicos que hemos estado realizando, no será que hemos tenido una concepción errada de cómo es que se genera la inteligencia? Que de repente no debe estar la inteligencia necesariamente encuadrada en lo que es datos, estadísticas y el procesamiento de esas estadísticas. ¿Qué opinas tú? Mira, yo comparto plenamente ese concepto, querido Luis. Hemos ido manejando hasta la época actual todos esos algoritmos, vuelvo a repetir, me van a disculpar colegas, para mí la IA son programas, aplicaciones, algoritmos, programación, ¿ok? Desde esa perspectiva, hemos ido manejando esa estructura. Sin embargo, con todo el desarrollo de la cuántica, ahora aparecen otros modelos de aprendizaje. Cuando hablamos de un aprendizaje de máquina, para muchos de los colegas podemos hablar de machine learning, deep learning, redes neuronales, que son técnicas que han hecho desarrollar todo este mundo de estos programas. Pero lo que se nos viene adelante justamente es eso. Ya estamos manejando el feeling, ya no solamente la data, sino la data generada para determinar otro patrón, ¿ya? Y es lo que hace nuestro cerebro. Cuando lean ustedes el libro, perdón, de Michio Kaku, el tema que habla sobre la mente, ahí se habla de las conciencias. Una de las grandes habilidades que tiene el humano es predecir el futuro y adelantarse al futuro, que es todavía las máquinas no lo están haciendo.
Si bien hay herramientas fantásticas de Big Data, de minería de datos, de todo el concepto de la ciencia de datos, pero estamos pasando de una etapa a otra, donde el momento en que se evalúen, se valoren esos nuevos modelos de la IA con la cuántica, ahí vamos a recién tener la posibilidad de decir lo que hemos manejado era un borrador y ahora lo que manejamos es realmente lo que se maneja. Y ahí hay un punto, querido Luis. Como tú decías, ¿será que nos hemos equivocado en el manejo de la inteligencia artificial? Probablemente sí, probablemente no. Pero hay un tema crítico que es el manejo de la normativa de esa IA. Esa normativa de la IA todavía está en la difusidad. Estamos hablando de un modelo FUSI. Sin normas, sin reglas, estamos en un caos, ¿verdad? Y es lo que probablemente, y es la gran preocupación de los grandes, cuando vean ese documental, las entrevistas que hacen a los grandes de la IA, entre comillas, la gran preocupación es esa, normar hasta dónde podemos manejar todas estas aplicaciones. Y algo que me llamó mucho la atención en ese documental que les he pasado al iniciar la sesión, hay una entrevista a una experta de desarrollo de la IA de China, ¿ya? El top Chinese en IA. Y le preguntan, ¿qué opina usted de la convivencia entre el humano y las máquinas? Suponiendo que estamos no solamente con co-intelligence, sino ya en la teoría de la singularidad. Ella responde muy simple, dice, yo no voy a responder, tú vas a evaluar el comentario que te haga. La máquina busca la perfección y es natural, ¿no, Luis? Cuando haces una contabilidad, tú quieres que la contabilidad no falle, no puede fallar. Cuando manejas un reconocimiento de imágenes, la máquina no debería fallar, porque hay Así es. errores, eso se corrige. Y ahí entra la IA para corregir todos esos modelos del backpropagation, etcétera, etcétera. Ok, corrí. ¿Qué pasa si la máquina tiene esa perspectiva ya en la singularidad de manejar procesos, entre comillas, casi perfectos? El humano, ¿dónde se ubica? Desafortunadamente, por naturaleza, el humano es imperfecto. Entonces, ¿cuál va a ser esa relación máquina-hombre? La máquina nos va a desplazar. Vamos a poder desenchufar a la máquina, pero puede ser muy tarde, porque la máquina ahora está aprendiendo de la propia máquina, ya no aprende del humano. O sea, lo que se nos viene de aquí adelante es algo fantástico en términos de desarrollo, pero también tenemos que tener miedo a una serie de elementos que pueden afectar la convivencia no solamente entre humanos, sino humanos-máquinas. ¿Sí? Sí, así es. Así es, mi amigo. Mira, tú mencionaste a las empresas, a la empresa de Neuralink, ¿sí? Que de alguna forma está marcando la ruta y empiezan a formular una serie de desarrollos sobre la interfaz hombre-máquina, que también tú ya la has mencionado. Yo quiero abordar esto con un cuestionamiento. Y ojo, es muy probable, vean ustedes, amable público,
que son las 19:12, se nos está acabando el tiempo y muy probablemente muchas cosas no las vamos a poder abordar y van a quedar como preguntas. Y en realidad ese es el objetivo. No es que nosotros les podamos dar las respuestas, porque eh, hay una apertura que se puedan generar muchas más preguntas sobre toda esta base tecnológica, sobre cómo se pueden abordar diversos temas, desde la óptica particular que tenga cada individuo, desde la formación profesional que tenga cada individuo, ¿sí? Entonces, aquí yo les presento un cuestionamiento. ¿Queremos una IA que nos ayude o que nos sustituya? Y esto va de la mano con lo que acabas de comentar, Ayamel. Eh, en muchos casos, en muchas empresas en Estados Unidos, el año 2023-2024 se han dado despidos masivos porque hay organizaciones que están empezando a adaptar, por ejemplo, BPAs, ¿sí? Business Process Automation. Nosotros en varias ocasiones hemos hablado de RPAs, de Robot Process Automation, de robotitos que se instalan en la computadora y que nos ayudan a automatizar algunas tareas, sistemas transaccionales, verificación de sistemas transaccionales más que transacciones y que ahorran un montón de recursos, ahorran un montón de tiempo para que las personas se dediquen de repente a aquellas actividades que generan valor agregado. Siempre lo habíamos postulado o propuesto de esa forma, pero la tendencia que ha habido en estas organizaciones, que son grandes organizaciones, ha sido a adoptar ya algunas herramientas que están yendo, que son end-to-end, ¿no es cierto? O sea que parten desde el inicio de los procesos más sensibles hasta el final, o sea, abarcan absolutamente todo y no solamente se concentran en pequeñas tareas, por eso son BPAs, Business Process Automation. Y ese tipo de herramientas, de alguna forma, ha hecho que muchas organizaciones puedan prescindir de dos, tres, cuatro analistas y ese efecto es multiplicativo, por no decirlo en realidad exponencial, en la medida en la que el acceso a estas tecnologías cada vez es mucho más, es menos limitado, porque les puedo asegurar que aquí en Bolivia existen algunas organizaciones que están trabajando con BPAs. ¿Sí? Entonces, esto está llevando incluso a que las economías, los países empiecen a sentir alguna presión de repente por desempleo, sobre todo en los países pequeños como los nuestros, en los que somos, ¿cuántos éramos? ¿Cuánto dijo que es el censo de 2024? 13 millones que somos. Bueno, de 13 millones con que existan 5.000 personas es un número bastante representativo, ¿sí? Y se puede considerar que genera una presión o un malestar, un entendido de que estamos en un periodo de desempleo, que no estamos en pleno empleo, sino estamos en desempleo, pues claro que sí. Entonces, los ciclos económicos también se pueden ver afectados por toda esta revolución. Miren que la inteligencia artificial, como se los propongo en esta diapositiva, ya puede decidir sobre créditos, porque hace análisis, hace scoring crediticio. Nosotros hemos trabajado con esto hace un año y un poco más, y Yamil, ¿verdad? Oye, Puede hacer sentencias judiciales. Sí, el profesor Cárdenas a todos ustedes les ha mostrado cómo pues, se puede configurar en POU un bot. Yo he creado un bot, permítame un segundo, se los voy a mostrar, voy a tratar de acceder en este instante. He creado un bot que se llama Paralegal, ¿sí? Que originalmente yo lo he creado como GPT, ¿sí? Pero desde luego tienes unas limitaciones de acceso porque es una cuenta de pago. Entonces, ¿qué es lo que en qué es lo que hemos reparado? ¿A qué me ha conducido, perdón, esto? Aquí lo tienen ustedes. Este es el Paralegal Ball, donde me atreví a hacer una serie de consultas sobre el tema, las declaraciones del presidente de hace unas 3, 4 semanas, del presidente Arce Catacora, cuando una periodista de Univisión creo que lo puso en conflicto y él declaró ante cámaras que las elecciones de 2019 fueron anticonstitucionales. Entonces, yo he creado un paralegal, ¿sí? Donde le he cargado la CPE, le he cargado algunos decretos, le he cargado información crítica que se denominan fuentes
para poder verificar qué es lo que puede, qué es lo que podría pasar con las personas que están directamente afectadas, que en este caso son Luis Fernando Camacho, Janine Áñez, etcétera, etcétera. ¿No? Para que me dé un criterio. Y la verdad es que el criterio que me ha podido, que me ha entregado acá es bárbaro. En algún momento ustedes, no les voy a compartir, mi objetivo en este instante no es generar una discusión sobre temas políticos porque no es el escenario, simplemente les muestro que sentencias judiciales o análisis técnicos jurídicos los puede realizar perfectamente la inteligencia artificial. No les estoy diciendo con esto que los abogados van a dejar de ser útiles, porque más bien los abogados utilizan un tipo de inteligencia paralela que es lo que ayuda a resolver muchas veces los problemas. Esa inteligencia paralela es parte de la creatividad. Tenemos que entenderlo así, ¿sí? Contratación laboral, también. En algún momento nos dispusimos a ver un proyecto que, bueno, lo hemos metido en el congelador con Yamil para poder crear una inteligencia artificial que ayude a identificar a los mejores candidatos en las mejores condiciones, con la mejor adaptabilidad para un cargo específico que está solicitando una empresa. Entonces, esta herramienta podía servir a las organizaciones headhunters. Entonces, ya se podría prescindir de un analista que tengan que recibir y revisar cientos de miles de CVs que se presentan, ¿no? Y yo ya tuve conversaciones con algunas amistades que trabajan en estas organizaciones de headhunting y me dijeron, bueno, el proceso más complejo en realidad es, si bien puede ser también tomar las pruebas psicotécnicas, etcétera, etcétera, para poder ver la aptitud de la persona, el proceso que realmente nos conflictúa es tener que analizar cientos de CVs que no están normalizados. Entonces, un LLM puede hacerlo, ¿sí? Sin que necesariamente estemos hablando de un sistema conversacional, sino simplemente es transaccional, porque yo le estoy dando una instrucción directa para que pueda realizar. Es como que yo agarre y haga un código específico para que revise en Python, en sí, en cualquier ambiente, para que revise una serie de documentos y me pueda encontrar parámetros donde hayan similitudes, donde hayan variables que converjan y que me estén demostrando que determinada persona es el mejor candidato. Esto ya lo puede hacer la inteligencia artificial también. Son ya procesos mucho más complejos que tener que estar dictándole, por ejemplo, a un computador para que esté escribiendo. Algo muchísimo más complejo y que también necesita bases estadísticas. Pero miren, ¿cuál es el desafío de la transformación que de alguna forma nosotros queremos hablar con Yamil en esta ocasión? Esto es una serie también de preguntas, o sea, todos estos van a ser cuestionamientos que a ustedes les van a dejar seguramente eh, con poco sueño, no lo sé, pero me gustaría que si alguna vez existe otra instancia en la que podamos conversar, de repente podamos encontrar ahí algunos marcos descriptivos de lo que serían potencialmente soluciones. Miren, si la IA es un espejo de nosotros mismos, ¿qué dice sobre la humanidad que nuestras IA prioricen la optimización económica en lugar de bienestar humano? Porque la verdad, por los ejemplos que les he dado hasta el momento, todo ha ido por optimización económica, más que bienestar humano, ¿verdad? Me van a decir, sí, pero estamos en un mundo en el que y podríamos entrar a filosofar un poco sobre que estas son ideas fundamentalmente capitalistas, yo qué sé, no quiero entrar en ese ambiente, ¿sí? Pero necesariamente tendríamos que hacer este cuestionamiento porque el bienestar de quién es el que se está viendo afectado. ¿Se está velando por un bien común probablemente o por un bien que sea solamente para un espectro muy reducido? No se trata, en segundo punto, no se trata de si la IA será más inteligente que nosotros, sino de si tendremos la sabiduría de usarla bien antes de que nos use a nosotros. Y a mí me gusta dar este ejemplo a mis estudiantes en la universidad porque en alguna ocasión, en estos últimos meses, me ha llegado este comentario. Profe, me he enterado que DeepSeek ha resuelto ejercicios de un libro famoso ruso. Sí, hice la investigación y evidentemente se había hecho la prueba de que a DeepSeek le habían cargado ejercicios del famoso libro de 5.000 ejercicios de análisis matemáticos del profesor Demidovich, un famoso libro ruso, ¿sí? Y que los más exigentes los había resuelto como si nada.
Bueno, pues me parece fantástico. Me parece fantástico que haya podido resolver esto en un tiempo récord y sin mucho esfuerzo. Pero cuál es el tema? O sea, eh, por qué entonces les estamos enseñando matemáticas? Fue de hecho la pregunta, la pregunta que siguió a todo este evento. ¿Por qué tenemos que seguir aprendiendo matemáticas si en realidad la inteligencia artificial nos lo puede hacer? Ah, es que ahí está el tema. Justamente conociendo las estructuras de repente de la inteligencia artificial, podríamos llegar todos a conocer también cuáles son los elementos en los que pueden haber estas desviaciones que pueden ser severas y jugar en contra de toda una sociedad, si no es de toda la humanidad, ¿verdad? Pero, ¿tú qué opinas aquí antes de pasar a a la siguiente diapositiva, que ya creo que es la última, Yamil? Yo estoy plenamente de acuerdo, Luis, en el sentido en que la IA todavía es simplemente un asistente nuestro, ¿ok? Es un asistente, todavía tenemos poder sobre ella. Entonces, tenemos que tener esa sabiduría de saber usar. Y ahí viene el tema de normas, principios, valores, la ética para poder manejar esa herramienta. Si no hay normas, no hay principios, no hay valores para manejar estas aplicaciones, llegaremos al caos total. Y es lo que se pretende. Los grandes de la industria están muy, muy preocupados justamente por ese tema. ¿Te imaginas en 30 segundos a través de DeepSeek, a través de Grok 3, ChatGPT, yo puedo armar una bomba en 30 segundos? Y le pongo, quiero armar una bomba con ingredientes caseros. Listo. Ni siquiera, mi amigo. El otro día hablamos de esto de la bomba y ya que tengo alojado a DeepSeek en mi computador y no tiene comunicación, la primera pregunta, una de las primeras preguntas que le hice es, enséñame a producir C4, ¿no? Sin necesidad de que pase por un procesos ultra industriales. Y me ha descrito el proceso. Claro, ahí estamos. Entonces, esa asistencia, como decía Michio Kaku, el humano se hace más inteligente siempre y cuando sepa usar esta herramienta. Y ahora lo que has visto en todos tus bots prácticamente es una conversación, pero ahora hemos cambiado ya los agentes. Ahora los agentes nos permiten que nosotros carguemos nuestras fuentes. Yo le cargo a mi agente todos los elementos relacionados a la industria textil de mi empresa, normas, regulaciones y otros. De esa Al- manera, Ah, ya. yo estoy cargando todo el conocimiento para que aprenda esa inteligencia artificial. Entonces ahora vivimos al lado de los agentes, ya no vivimos al lado de los chatbots, ya vivimos al lado de los agentes. Le ponemos la constitución política del Estado, imagínate la maravilla de interpretación que podría darnos siempre y cuando manejemos adecuadamente. Así Entonces, es. aquí hay un reto y el reto fundamental es la responsabilidad que tiene el humano en esta etapa de utilizar de la forma más adecuada en términos a sus principios y valores. No sé si coincides con eso, Luis. Coincido plenamente, mi amigo. Y miren, amable público, estimados amigos, todos. Les vamos a comentar un poco de lo que trabajamos antes de poder responder algunas cosas. He estado visualizando ahí que se han armado interesantes propuestas o discusiones de repente en el chat. En lo que estamos trabajando nosotros y que en algún momento vamos a poder popularizar toda esta información
de acuerdo a algunos estudios que se han realizado en el MIT en 2023, sí, es que he tratado de replicar algunos fenómenos, analizar algunos fenómenos y empezar a estructurar una arquitectura para una red neuronal. Y con lo que me vengo a encontrar en realidad es justamente con una serie de cuestionamientos sobre si ese realmente es el el método adecuado para abordar todo lo que es inteligencia artificial. Por eso estamos trabajando en un nuevo enfoque en el que desaparece la dependencia sobre grandes bases de datos en aprendizaje supervisado. Esto les puede parecer una locura, puede, desde cualquier punto de vista, parece una locura. Por eso, de alguna forma, rompe totalmente esos esquemas. De repente termina todo esto en un saco roto, ¿sí? Es muy probable. Existe esa probabilidad, pero por lo menos en las pruebas iniciales que hemos realizado o que yo he realizado todavía de manera muy individual, eh, toda esta arquitectura, pues me he encontrado con resultados sorprendentes. No estamos entrenando redes neuronales, sino que estamos buscando una estructura donde la memoria y la inferencia ocurran de manera más distribuida, y llamémosla emergente. Y es que buscamos en todo esto un cambio de paradigma, porque realmente podríamos estar muy equivocados respecto a los procesos de creación de inteligencia. Pero esto solamente el tiempo nos lo va a saber decir. ¿Qué te parece, Yamil, si es que en estos últimos minutos empezamos a resolver algunas de las preguntas que se nos han formulado en el chat? Mira, Luis, he visto unos comentarios espectaculares en el chat. Eso me halaga porque eso me da ese sabor de que la gente ha disfrutado de muchos conceptos que hemos ido dando. No sé si tú quieres ir respondiendo a algunos comentarios del chat, los haremos brevemente. Claro que Guido, ¿a sí. qué hora cerramos la sesión? Eh, pues depende de ustedes, profesores. Creo que Podemos hay abordar. varias preguntas. Tal vez alguien pueda hacer alguna de forma presencial, es decir, con su propia voz, pero ustedes deciden, profesores. Perfecto, entonces, Luis, lo haremos lo más dinámico posible, respuestas cortas para que podamos satisfacer a la audiencia. ¿Te parece? Bien, fantástico. Entonces, por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué tal si tomas el chat y comentas algunos, yo Ya, comento? bien. Vemos aquí veo una pregunta relevante. Dice, gracias Yamil y Luis por el valioso intercambio. He tenido la oportunidad de explorar las ventajas del hub de motores de inteligencia artificial que tiene Poe y crear agentes de IA de Google para darles personalidad, enfoque a la forma de analizar, abordar una solicitud de información o análisis de documentos. La pregunta que tengo es si tienen algunas sugerencias para automatizar la interacción entre estos agentes de IA y qué plataformas alternativas usar. Mira, o sea, tener que estar cargando progresivamente de repente los documentos es lo que se te puede volver repetitivo, y esto definitivamente lo puedes hacer con librerías como Selenium en Python para que te ayude a simplificar el proceso, y esa es la forma en la que se podría automatizar. O sea, sin salirme del lenguaje fundamental con el que se están operando las inteligencias artificiales, ¿vale? Luis, Eh, un comentario a esa pregunta adicional. Puede utilizar la herramienta VoiceFlow, Voice de voz, Flow, para crear tu propia agente en función a tu data, en función a tus requerimientos. Busca en el internet VoiceFlow, generador de agentes de IA. ¿Ok? Hay también varios recursos relacionados con la creación de RPAs, por ejemplo, Make, por ejemplo, Automation Anywhere, por ejemplo, se me han ido ahorita los nombres, pero si uno busca Automation Anywhere se va a encontrar con varios. Hay uno que es Blue Prism y UiPath, son los que se me vienen a la mente, pero eso ayuda a que todo este proceso lo puedas automatizar, y estas herramientas son no code, entonces para que también de alguna forma le bajes la carga computacional a tu equipo, ¿no? Otra consulta dice que tengo es,
Estoy en algunos países en proceso de trabajar con profesores y catedráticos no informáticos para que puedan aprovechar más la IA para mejorar sus planes de clases, contenidos, evaluaciones, etcétera. Luego compartirlo con sus estudiantes. La pregunta, desafío es cómo poder evitar que los estudiantes, no sé qué pasó aquí, que los estudiantes solo procesen las consultas en los motores de IA, pero no profundicen su pensamiento crítico y analítico para que no pierdan esa valiosa parte del aprendizaje debido a una gran facilidad de hacer tareas como estudiantes usando la IA. Si tienen sugerencias sobre este tema, son muy bienvenidas. La única solución que a mí se me ocurre en este contexto es hacer las actividades in situ y sincrónicas. En ese momento en el que sometes a estrés a tus estudiantes para que puedan resolver situaciones específicas, ¿sí? En materia de negocios, en materia de matemáticas, en materia de marketing, en materia de recursos humanos, en lo que se te pueda ocurrir, pues puedes evitar que ellos de repente tengan este contacto para poder hacer ese nivel de procesamiento. La verdad es que tiene que ser una solución así de sencilla. No se me ocurre algo mucho más sofisticado, porque tratar de bloquear también el paso a estas herramientas puede ser también algo, puede ser un despropósito definitivamente. Un resumen del documental We Need to Talk About AI. Perdón, Luis, a la pregunta Sí, perdón. anterior. Yo sugiero que el colega en la parte académica muestre que también se usan herramientas de IA para detectar documentación que está siendo elaborada por la IA, o sea, un copy-paste en otras palabras. Hay dos herramientas que yo las utilizo. Una se llama Turnitin AI, y la otra se llama Chat Zero, Z-E-R-O, Chat Zero. Estas dos herramientas detectan si el material ha sido trabajado con un copy-paste de la inteligencia artificial. Adelante, Luis. Bien, una pregunta. Bueno, aquí nos hace una sugerencia de cómo poder ver un documental y después dice, ¿cómo sugieren ustedes mejorar la administración pública con inteligencia artificial en favor de la transparencia? Bien, mira, en los últimos años en el último año hemos abordado temas incluso hasta de salud que nos saca a nosotros de nuestro enfoque, pero en materia de transparencia de alguna forma lo hemos podido tocar de manera transversal porque está implícito en cualquier tipo de proceso, pero revisión de transacciones, inspección de informes, inspección de actividades, de resultados, etcétera, etcétera. Las auditorías se pueden automatizar fácilmente, pero para eso se necesita crear agentes que puedan hacer la verificación de acuerdo al enfoque específico que requiera un proceso por su naturaleza, por cómo está constituido, ¿no? ¿Tú, Yamil, quieres aportar ahí algo? Sí, sobre el tema se puede aplicar herramientas de inteligencia artificial para el reconocimiento de patrones de comportamiento. Ujú. Buenas tardes, Yamil y Luis. Excepcional la tertulia. Pregunta básica: si la IA toma todo el contenido de la net, incluyendo trabajos que se suben, conferencias, etcétera, etcétera, ¿cómo disgrega lo malo de la información correcta? Bueno, eso es lo que precisamente el primer problema que ha tenido BART, que es el antecesor de Gemini, ¿sí? De la herramienta del LLM de Google, eh, que en su lanzamiento empezó a trabajar con mucha información que estaba en la red y que no estaba depurada y que no correspondía de repente a fuentes confiables. Entonces, la mayor parte de los LLMs hoy en día están utilizando una cantidad severa de filtros para poder dar las respuestas y nutrirlas. De todas formas, por ejemplo, lo que me ha tocado ver en DeepSeek es que recoge todo lo que puede encontrar, pero te pone a discreción tuya qué es lo que puede ser útil y qué es lo que no puede ser útil. Eso me parece bastante interesante. Eh, ChatGPT, Gemini están utilizando algunos filtros para poder manejar todo esto. ¿Yamil? Una práctica que podría ser interesante a esta pregunta es solicitar a la misma IA, solicitar fuentes del contenido de la respuesta. De esa manera, uno puede ir validando de dónde salió esa información. Bien, aquí hay un comentario que dice, la inteligencia artificial representa un punto de inflexión en la historia de la humanidad, sin embargo, la regulación enfrenta serios desafíos. Por un lado, suele ser lenta y por otro,
a menudo resulta obsoleta o poco aplicable a la realidad. Este problema se agrava en un contexto globalizado donde la IA opera a un nivel mundial sin fronteras claras. Un ejemplo preocupante es Europa, que en su esfuerzo por regular la IA se quedó rezagada frente a potencias como Estados Unidos y China, que avanzaron más rápidamente en innovación tecnológica. Este desequilibrio resalta la importancia de encontrar un balance adecuado entre regular y fomentar el desarrollo de la IA. Además, es probable que quienes dominan el uso de la IA desplacen a aquellos que no logran adaptarse. Esto crea una brecha de habilidades que podría redefinir el mercado laboral y las dinámicas de poder global. La clave estará en capacitar a las personas para que integren la IA. Bien sencillo y en una frase, totalmente de acuerdo. Muy buen aporte, excelente aporte. Yamil. De acuerdo, Luis, excelente el concepto y es lo que pretendemos nosotros, ¿no? La clave está en el humano todavía. Entonces, capacitar al humano para integrar la IA con principios, valores, la clave del éxito. Excelente Ujú. comentario, Juan. Buenas noches, un saludo cordial y la exposición realmente nos lleva a la necesidad de profundizar más, desde luego. Creo que la mecánica que también siempre adoptamos con Yamil es para que se dejen las puertas abiertas para que aquellas personas que están, que nos acompañan en estos procesos, pues puedan seguir profundizando, porque no podemos en una hora, no se puede pretender en una hora y media presentar algo que sea determinante y absoluto, ¿no? Creo que no habría mucho más que decir ahí. Hay un comentario acá que dice, los puntajes crediticios son una proyección basada en el análisis de series históricas de datos y parámetros previamente definidos. Así es. Sin embargo, uno de los riesgos inherentes en los modelos es que cuando la realidad cambia de manera significativa, su capacidad predictiva se ve afectada. Sí, eso quiere decir que pueden haber quiebres estructurales estadísticos. Esto hace necesario recalibrar y actualizar los modelos de manera periódica para mantener su precisión. Sí, justamente ese es el proceso ese proceso se lo realiza a través del gradiente descendiente, ¿no? Entonces, justamente todo el proceso que había en un momento hablado Yamil. El verdadero desafío radica en lograr una recalibración que sea lo más automática posible, pero que al mismo tiempo garantice un alto nivel de exactitud. Sí, pero también tienes una serie de condicionantes al respecto, pero tendríamos que hablar de manera más nutrida, porque aquí tendríamos, si vamos a hablar sobre todo de procesos de calibración en herramientas de calificación de riesgo crediticio, pues hay que manejar una serie de conceptos también que pasan por las finanzas, ¿no? Esto requiere un equilibrio entre la agilidad en los ajustes y la sofisticación técnica para capturar los cambios en las dinámicas del entorno financiero. Sí, definitivamente. El sector financiero está cada vez más abierto a poder adaptarse a estas tecnologías. Las grandes empresas que trabajan con calificación de riesgo a nivel mundial, que son Experian y que es Equifax, lo están haciendo, están incorporando. Ya no están trabajando con los famosos 20, 30 modelos y una regresión ridícula logística. Perdón que lo hable así, pero es que solamente se basaban antes en una regresión logística y para de contar. Ahora están extendiéndose a muchos más procesos, detección de patrones, etcétera, etcétera. Por eso dice hay que trabajar para que la IA ayude a optimizar los tres niveles, económico, social y ambiental. Concuerdo que es importante aprender y usar las herramientas de IA para contemplar los tres niveles. Ay, ese es un comentario que nutre básicamente nuestra conversación, ¿verdad, Yamil? Correcto. Definitivamente es el core, digamos, de desarrollo, uso, aplicación e implementación de la IA. Zdenka nos dice, se dice que la IA es más peligrosa que la bomba de hidrógeno. No lo sé. Yo creo que en materia de consumo energético sí representa un serio desafío. Estoy escribiendo ahí un artículo que es algo que le he prometido a Guido hace unas 3, 4 semanas, pero las tengo rezagadas porque estoy experimentando ese tema de las redes neuronales, pero enseguida van a poder contar con con ese artículo. Sí, en materia de recursos energéticos es importante la cantidad, no solamente la cantidad de agua que se utiliza, porque eso bien, no es energía, más bien lo que está ayudando es a contener los efectos de la disipación de la energía a través de calor en los grandes computadores que están procesando que centralizan todos los LLMs, pero no creo que sea tan no creo que sea más peligrosa que la bomba de hidrógeno, ¿ya?
Por la sencilla razón que la IA tiene No, la capacidad de mejorarse a ella misma. Dime, Yamil. perdón, Luis. Justamente ese tema es muy controversial, el tema del medio ambiente. Cada consulta que se hace a ChatGPT, a DeepSeek o a Grok 3, estamos consumiendo litros y litros de agua para refrigerar los servidores. Sin embargo, yo tengo una esperanza en el humano que cada vez se vuelve más inteligente. Y el ¿Mm? mismo humano ha detectado que en vez de tener los centros de datos en lugares donde requieren refrigeración, ya están armando y los están colocando debajo del mar. Entonces, alguno dirá, pero dentro del mar también el medio ambiente. Es otra forma de evaluación, pero ya tenemos alternativas. 75% del globo terrestre es agua. ¿Y por qué no ¿Mm? utilizarla justamente para este desarrollo? ¿No? Es un comentario. Sí es. Mira, continúa su comentario y dice, al analizar los usos que le están dando parte de los científicos probando los motores de O1 de OpenAI, están buscando revertir el envejecimiento y ya se está jugando a ser Dios para decidir quién tenga la billetera lo suficientemente grande no necesitará morir. Sobre, Ante estos usos, perdón, ante Luis, estos... sobre ese tema hay un artículo muy interesante a raíz del trasplante cerebral. OpenAI ha anunciado que está trabajando en el tema de biotecnología y están manejando ya inteligencia artificial en el área de rejuvenecimiento o en reducir la capacidad de envejecimiento del humano. Y en ese artículo se habla de que la vida útil fácilmente, sin envejecimiento, llegarían hasta los 250 años. Pero es un paper Mm, que salió a raíz del trasplante de cerebro. mm. Hay muchos dilemas éticos y hay mucho que trabajar en todo eso. O sea, definitivamente eso no lo vamos a poder, creo, resolver acá ni dar algo contundente y preciso, ¿sí? La Javier nos parte, dice, perdón Luis, la parte ética es clave cuando hablamos de biotecnología. ujú, así es. Ese es el punto, el core, para ir, norma, regulaciones, ética, principio, adelante o paramos el proceso. Pero Mm. como decía Michio Kaku, el bueno se hace más bueno y el malo se hace más malo. Entonces, ahí hay un dilema del buen uso de la IA. A ver, un comentario dice, ya en 1970 la película de Stanley Kubrick, Odisea en el espacio 2001, mostró una inteligencia artificial que mata a los hombres porque se da cuenta de que la quieren desconectar, porque no le importa nada más que cumplir el motivo de la misión. Y añado algunas películas más comerciales, pero no por eso menos visionarias como Terminator y otras. Hay que tener cuidado con la maravillosa herramienta que es la IA. Dos palabras, así es. Yo quisiera dar cuatro películas, ya que estamos casi cerrando, querido Luis. Teoría del todo, la vida de Stephen Hawking. Código Enigma, una película fantástica, la vida de Alan Turing. Mente Brillante, una película fantástica con un algoritmo de inteligencia artificial de un profesor premio Nobel, John Nash. ¿Eh? Teoría de Otra juegos. Mm, espectacular, Lucy, donde ya se habla del tema de la cuántica en términos de energía. Y si quieren disfrutar un poquito de un sistema operativo con sentimiento a máquina, hombre-máquina, ahí estaríamos hablando de ella, her, ¿ok? ok. Deseo participar en el diálogo, nos dice Víctor Peñalosa. Creo que se está ignorando muchas cosas fundamentales que tienen que ver con el tema. Bueno, de repente ahí, Guido, tienes a un candidato para poder abrir una tertulia interesante. Frank Jiménez nos dice, cuando le pregunto a DeepSeek sobre la bomba, ¿estaba conectada a Internet? La respuesta es no. Lo tenía precisamente alojado localmente para que no pase eso, ¿no? Y desconectado y después borré la conversación. No voy a correr ningún riesgo. ¿Cómo impulsar el uso correcto en el área de la salud, por ejemplo?
Normas, básicamente pasa por ahí. Creo que no hay mucho que decir más que por ese lado. Y desde luego, principios, creo que no se puede dibujar otro tipo de escenarios ahí. Para la aplicación de IA en educación, a mí me funcionó pedirles que usen la IA para generar gamificación de los contenidos. La forma de hacerlo es entendiendo el contenido y se dan cuenta de que no es lo mismo copiar y pegar que usarla para analizar contenidos. Sí, es fantástico. Esa es una excelente aplicación, una excelente forma de poder sumergir a todas las personas dentro de inteligencia artificial. Buenas noches. ¿Existen indicadores que miden el nivel de uso de la IA en el campo de educación o en general respecto a otros países de la región? Mira, yo he visto que algunos países han logrado trabajar estadísticas sobre cuántos de sus estudiantes están trabajando ya con algunos LLMs y algunas otras herramientas de inteligencia artificial. Lo he visto en algún resumen estadístico. No te podría precisar en este instante dónde exactamente, pero me imagino que eso sí puede convertirse en un indicador interesante. Romina, hola Romina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la charla. Una pregunta, una IA de Machine Learning podría entrenarse y mejorarse sin intervención humana, tomando en cuenta el desarrollo que se presentó hasta ahora. Bueno, es que hay una gran diferencia entre lo que es Machine Learning y lo que es Deep Learning, y justamente ahí entra, en una entra la intervención humana porque es aprendizaje supervisado y la otra no. Yamil, ¿quieres comentar algo al respecto? Correcto. Cuando hablamos de Machine Learning, necesariamente tiene que haber supervisión, ¿no? De ahí viene el concepto de aprendizaje, se van manejando los errores, la validación. Si manejamos Deep Learning, ahí la cosa cambia. Y si hablamos de ya algoritmos convolucionales, más algoritmos transformers, más los algoritmos de quiebre, ahí estamos manejando ya una estructura donde el desarrollo de la IA tiene menos intervención humana. Y eso es lo peligroso, ¿no? Ese sería mi comentario al respecto. Bien, Yo, con eso hemos dado cobertura a todas las preguntas que se han dado. Yo creo perdón, que Luis, perdón que te interrumpa. Aquí tengo un colega amigo, Víctor Peñalosa. Si tiene algún comentario, querido Vico, tu comentario, deseo participar en el diálogo, queremos darte la apertura. Si tienes algún componente para compartir con nosotros. Adelante, por favor. creo que ya no está conectado. Creo que ya. Bueno, qué pena. Ok, creo que con Bien, eso quedamos, ¿no? así es. Guido, tú tienes las palabras finales. Perfecto, bueno, han sido 2 horas que han sido fantásticas, maravillosas, de una tertulia dinámica en la que todos hemos aprendido. Quiero agradecer la participación de los docentes de la UMSA que en una buena cantidad están presentes en esta tertulia. La UMSA quiere dar el paso siguiente y parte de esa iniciativa es esta conversación sobre la IA. Bueno, felicitar a todos por querer entender algo que está cambiando no solo el mundo, sino nuestras propias vidas. Eso sería todo bueno, buenas noches, feliz fin de semana y muchas gracias a todos los tertulianos que se vienen interesantes sorpresas para los próximos meses. Un saludo y buenas noches. Hasta Gracias, luego. querido Guido. Un saludo a grandes amigos. Marco Antonio, un gusto tenerte en la tertulia. A Rodolfo, a Marcelo, colegas de Universidad Rolando. Podría estar toda la noche con ustedes, colegas. Yo creo que esto requiere de una segunda fase que podríamos ir manejando, ya con un enfoque de desarrollo en lo que
se trata en tema de innovación de la inteligencia artificial, ¿no? Gracias, Es. colegas, por su confianza. Un gran abrazo para todos ustedes. Gracias. Gracias a todos. Hasta en otra ocasión, otra oportunidad. Chao, chao.